Un saludo a todas y a todos y os invito a suscribiros si lo deseáis a mi canal de YouTube, en el que yo hago mis reflexiones, doy mi opinión e informo. Trato de informar y de formar, pues si lo tenéis a bien y me permitís la falta de humildad. Ya os dije que todo es fruto también de mi propia formación y experiencia vital, en lo laboral, en lo social, en lo político y en lo sindical. Mirar, vamos a mojarnos con un tema complicado. Las migraciones, la migración, los migrantes. Desde que el mundo es mundo, existen migraciones. No hay nada más que estudiar la historia de la humanidad para saber que la repoblación del Homo sapiens se produce a base de migraciones provenientes de África, la mayoría de ellas. Se supone que África es la cuna de la humanidad, o por lo menos la cuna del Homo sapiens. Posteriormente, y no me voy a meter en profundidades por ahí porque no soy experto en este tema, sí sé y tengo la cultura suficiente para saber que hay migraciones desde el origen de los tiempos del Homo sapiens y del Homo, Cromañón, etc. Vivimos en España, que es un país que en estos momentos es receptor de migrantes, pero también es productor de migrantes y ha sido productor de migrantes desde el siglo XVI. Los españoles han emigrado a América Latina, los españoles han emigrado a Europa. Franco fue salvado en parte gracias a que 1 millón de españoles se fueron a trabajar a Francia, Alemania, Holanda y Bélgica, etc., y enviaron grandes reservas de dinero. Hubieron emigraciones gallegas y asturianas importantísimas, también cántabras, a la Argentina y América Latina, aparte del exilio, del grandísimo exilio político tras la derrota de la República en 1936 hacia Francia y hacia América Latina, México. Por lo tanto, nosotros hemos producido millones de personas que han emigrado, pero es que hoy en día miles y miles y miles de personas jóvenes de España deben salir de España para buscarse su pan en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Alemania, incluso en Argentina y en Brasil. Por tanto, mucho cuidado con la opinión que tenemos al respecto. ¿Qué ocurre? Las migraciones no las vemos en estos momentos todas igual, ¿no? La gran migración latina tiene una gran ventaja y es que hablan español y por lo tanto no existe barrera lingüística. Existe una cierta barrera de costumbres, incluso de cierta cultura, pero es una migración más fácil de alguna forma de asimilar y de entender. El problema nuestro fundamentalmente es la emigración africana y asiática, sobre todo de zonas de Asia como Siria, Afganistán, Palestina, norte de África, Marruecos, Argelia y subsahariana, es decir, del África negra. Está habiendo en Europa toda una serie de grandes dosis de racismo, pensando que la culpa de los migrantes de que ellos vengan aquí es que no pueden vivir en sus países porque en sus países hay unas élites corruptas que no hacen nada por ellos y se tienen que venir a comer a Europa. Cuando realmente es Europa la que ha machacado y usurpado sus riquezas y colonizado estos países. América Latina la colonizó España y no todo en la colonización española, ni mucho menos, fue bueno. Aparte de la gran masacre de población indígena y sobre todo del papel esclavista de España, porque España exportó de África miles y miles, millones de esclavos negros, que es el origen de la población afrocubana, afrocolombiana, afrovenezolana, afrobrasileña, en el caso de Portugal.
Es decir, basamos nuestra economía y nuestra riqueza en esclavos negros. Porque los que habían allí comprando esclavos negros eran españoles o de origen español o formaban parte del Imperio Español y eran mallorquines, catalanes y demás los que mandaban los esclavos negros a América Latina. Por lo tanto, mucho cuidado. Nosotros también hemos esclavizado. Francia, Gran Bretaña, Italia. Italia se queja ahora de, está recibiendo miles, Lampedusa está a parir, está llena, cada vez hay más gente que viene, esta gente viene huyendo del hambre. Y ahora vamos a hablar de las élites corruptas. Las élites corruptas africanas están corrompidas por multinacionales y por grandes empresas europeas y norteamericanas. Por lo tanto, seguimos siendo responsables de la semi-esclavitud o esclavitud del siglo XXI que sigue imperando en África. Y cuando África intenta levantar cabeza, nos ponemos al lado de la colonia. Cuando la República Centroafricana, Guinea-Bissau, el Congo, Guinea-Conakry, sobre todo Burkina Faso, Níger, el Malí, dicen basta ya y dan golpes de Estado contra sus oligarquías corruptas, la reacción de Europa es ponerse contra aquellos que se han alzado en defensa de la libertad y de ser ellos los que administren las riquezas de sus pueblos. Entonces, izquierda buenista europea, izquierda tan preocupada por las migraciones, por todo, estos que llaman, que van pateras, que van no sé qué, que, pobrecitos, pero ahora se ponen del lado de Francia. O no tienen narices a decir que están de acuerdo con lo que está pasando en Burkina, que está pasando con lo que ocurre en Níger, que está pasando con lo que ocurre en Malí. Tomás Sankara fue un gran referente, Nasser su antecedente. En estos momentos el capitán Traoré, que es un poco la luz ideológica de todos estos movimientos. Pues una de dos, o apoyamos a Traoré y a todos aquellos que están en su estela en otros países, o venga pateras. Porque lo que están sublevándose es por la dignidad. Y las pateras y los cayucos vienen por el robo y el latrocinio que les hicimos. Por ejemplo, gran cantidad de los cayucos senegaleses, el cayuco es una barca de origen senegalés, yo los he visto en Senegal, los cayucos. Están allí en las playas porque son los barcos que utilizan los pescadores senegaleses. Bueno, pues cuando los cayucos de Senegal llegan a España, la mayor parte de los senegaleses lo que desean, y no solo senegaleses, sino muchos de los africanos del África Negra, lo que desean es llegar a Francia, porque pertenecen a culturas francófonas y porque son a su vez excolonias francesas. Y por lo tanto su referencia es Francia, ir a Francia. Hay miles que se quedan aquí, pero su referencia fundamental es Francia. Francia es un país ya, y entonces la reacción nuestra es apoyar al fascismo, pero cuando los africanos quieren tomar el destino en sus manos, como somos unos puros buenistas, por no decir otra palabra, somos unos asquerosos, hipócritas. Nos preocupamos por los que tienen que venir, insisto, en cayuco, pero no apoyamos a los que se alzan en nombre de sus oligarquías corruptas. No tenemos narices a hacerlo y a decirlo. Ni tenemos narices a levantar la voz en Europa diciendo que ya está bien el neocolonialismo, que ya está bien de usurpación por parte de Europa de las riquezas africanas. Y nuestras élites europeas, cuando resulta que China invierte, cuando resulta que Rusia también acude allí a invertir y tal, pero sobre todo China,
pues nos preocupamos. Oh, cuando resulta que hay países africanos que toman el destino en sus manos, estamos en contra. Pues una de dos, o estamos contra el neocolonialismo o van a seguir viniendo africanos aunque sea nadando. Esto no hay quien lo pare. Y no hay quien lo pare porque la gente quiere comer todos los días. Y hay una solución para que coman todos los días en África y no tengan que venir, porque imagino que la inmensa mayoría de ellos y de ellas no vienen por gusto. ¿Para qué? ¿Para acabar haciendo aquí lo que nosotros y nosotras no queremos? ¿Para acabar prostituyéndose? ¿Para acabar fregando y limpiando nuestra mierda? ¿Para eso vienen? No vienen porque no tienen más remedio. Y por tanto, la única solución de que no vengan es acabar con el neocolonialismo y con la extracción de materias primas salvaje de África y apoyar a los movimientos de liberación africanos, apoyar a Argelia, apoyar a la posición que se está dando en estos momentos en Egipto, apoyar a Etiopía, el nuevo país de los BRICS, sí, y que está levantando cabeza él solo. Apoyar a Sudáfrica, que ha levantado cabeza él solo después de liberarse del apartheid. Apoyar al capitán Traoré. Apoyar a los rebeldes de Níger. Y si no, seguirán viniendo pateras. Por lo tanto, esa es la única solución que tenemos. Y luego no nos quejemos. O en el caso de Marruecos. Marruecos, que ahora ha sufrido un terrible terremoto y que el Estado marroquí no ha resuelto correctamente, porque el Estado marroquí está pensado para controlar, reprimir y salvar el Maxem, salvar la corona por encima de todo, y toda la inversión de Europa y tal va destinada no a ayudar al pueblo marroquí, sino a apoyar al Maxem, al centro, a la familia real. Todos los negocios se hacen con la familia real y todo se hace por mantener a la familia real en el poder y que controle no solo a su propio país, sino también a África. Pero es imposible, no se puede. Y mucho ojo, España también ha sido potencia colonial en África. Guinea Ecuatorial, Fernando Poo, la actual Guinea Ecuatorial, el norte, el protectorado del norte de Marruecos, que de 1912 hasta 1957 fue un protectorado español, y en todos esos años lo único que dejamos fue un militar de carrera, Mem Misian. Ni un médico, ni un arquitecto, ni un ingeniero, ni un maestro. Nada. ¿Sabéis qué es lo que más hizo España en el protectorado? La obra, el tipo de obras que más hizo España en el protectorado, la mayoría, gran parte de ese protectorado bajo el régimen de Franco, mezquitas. ¿Habéis oído bien? Mezquitas. Por tanto, tenemos lo que hemos buscado. Italianos. Los italianos invadieron otra potencia colonial, que ahora se quejan y tal. Los italianos en tiempo de Mussolini invadieron Abisinia. Anteriormente ya tenían una colonia en Somalia, es decir, eran potencia colonial en África. Y trataron de invadir Etiopía o Abisinia. Pero también invadieron Libia. Y cuando Libia estaba levantando cabeza y Libia estaba yendo bien, nos gustara más o menos el coronel Gaddafi, que construyó el Estado social más avanzado de África y que protegió y recogió muchísima población negra de toda África y le dio empleo y trabajo en Libia, derrocamos a Gaddafi, nos cargamos a Gaddafi, Libia se rompe, se convierte en un Estado fallido por culpa de Europa y de Estados Unidos, y ahora Lampedusa está que se va a hundir un día de esto de tanta emigración. ¿Qué le viene de Libia? Luego, los únicos responsables de la gran migración africana, ya sea del norte, ya sea del centro de África, y ya sea del centro norte, del Sahel, es Europa. Somos nosotras
y nosotros. No busquemos responsables en otro sitio. Por lo tanto, lo lógico sería contribuir a la solución y dejar de meterse con los chinos, porque los chinos están haciendo en estos momentos lo que nosotros no hemos hecho nunca. Los chinos han construido más kilómetros de ferrocarril en África que en todo el tiempo de la colonia, en todas las colonias juntas. Están construyendo más puertos en África que los que hemos construido nosotros. Por lo tanto, vamos a dejarnos de historias y de mentiras y vamos a ver qué es lo que hacemos. Por lo pronto, hay que regresar a las ideas internacionalistas y del internacionalismo y de la solidaridad internacional. África es el continente del futuro. Puede ser que de aquí nuestros bisnietos tengan que emigrar a África. África es uno de los continentes del futuro. Asia es en estos momentos la gran potencia del futuro. En fin, vamos a pensar sobre este tema, reflexionar sobre este tema y no hacer caso a los fascistas que por un lado hablan contra la emigración, pero por otro lado defienden los intereses coloniales y neocoloniales en África, que son los que provocan la migración. Muchas gracias.